Bienvenidos a Aprendamos de la Biblia con el pastor Julio César Quijano. Continuando con nuestro estudio del Evangelio de Mateo, capítulo número 25, nos relata la historia o la parábola mejor de los talentos. Pat Robertson llama a esta historia del capítulo 25 del versículo 14 al 30 la ley del uso. Jesús cuenta de un hombre rico que iba a efectuar un largo viaje y distribuye los bienes entre sus siervos. Les da instrucciones, les dice: negocien con ellos hasta que yo regrese. Dos de estos siervos invirtieron lo que habían recibido, pero el tercero no lo hizo. Cuando su señor vuelve para pedir cuentas, los primeros dos reciben felicitaciones, alabanzas, premios por su diligencia, por su forma de trabajar lo que se les entregó. Pero Jesús concluye la historia con un final que pareciera injusto. El viajero, es decir, el señor que se fue, le quitó el talento a quien no lo había invertido y se lo dio al que tenía más, anunciando de manera contundente la siguiente ley del reino. Escuchen bien: porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. En otras palabras, si usted usa lo que se le da, va a ganar más. Si no usa lo que ha recibido, perderá hasta lo que piensa tener. En cualquier tipo de trato, sea material, personal, intelectual, financiero, usa cualquier cosa que le haya sido entregada. No importa lo insignificante que sea, hágalo con diligencia y en una escala creciente. Busque alcanzar metas más altas cada día. Este definitivamente es el secreto del reino, lo que va a garantizar el éxito a cualquier cristiano que lo ponga en práctica. Un error común es pensar que estas instrucciones que son dadas por Jesús para el reino son solamente desde el punto de vista de la aplicación espiritual. El reino es todo. El reino de Dios lo cubre todo. Dios es el Dios de absolutamente todo lo que existe. Por lo tanto, cuando la Biblia nos enseña algo, no lo enseña únicamente para un escenario, lo enseña para todos los escenarios. El ponerlo en práctica en todos los escenarios nos dará éxito. Si usted toma el talento que le fue entregado y lo pone a producir, necesariamente por este principio producirá un resultado. Si lo esconde, si se estanca, si procrastina el tiempo, si no hace nada, indudablemente, como ya lo hemos dicho, la nada no produce absolutamente nada. Esta es la exhortación que el Señor en este texto está mostrando a aquellos que son receptores de esta parábola, la parábola de los talentos. Ahora, me llama la atención que el versículo 29 habla tendrá más, periseo en el griego, y esto habla de tener en exceso. No limitemos nuestra visión, no nos quedemos quietos. Periseo nos espera, tendrá más, dice el Señor, porque si usted lo que Dios le dio lo pone a producir, tendrá en exceso. No tendrá un poquito más, no, tendrá en exceso. El término que acabamos de mencionar muestra una cosa importante: la generosidad de la gracia de Dios. Al asegurar que el fiel uso de nuestros talentos y dones nos preparará para nuestro propio progreso. T.D. Jakes dice: Dios no te da una mesa, no te da una silla. Tienes que adquirirla, tienes que comprarla. Y si alguien dice: no tengo para la silla, para la mesa,
Dios te da la madera, Dios te da el árbol, Dios te da la creatividad, el don, el talento en tus manos para que puedas a través de esa creatividad y de ese talento en tus manos hacer la mesa y hacer la silla. Así que cuando usted no tiene algo, pida al Espíritu Santo creatividad, no para esconder ese talento que Dios le entregó, sino para producir a través de él. Ya cuando encontramos el versículo 34 al 40, que nos está haciendo referencia al Padre y a la separación entre los de la derecha y de la izquierda, y menciona algunas cosas interesantes, como por ejemplo la ayuda que se le da a las personas que en algún momento necesitan, que puede ser visto desde el punto de vista literal de la persona a la que se ayuda desde el espectro social, pero también desde el punto de vista espiritual, donde somos llamados a predicar un evangelio a una persona que anda desnuda, sin vestidura de salvación, a una persona que tiene hambre, que tiene sed de justicia, como el mismo Sermón del Monte lo menciona, y a través del evangelio y de la predicación del evangelio poderles compartir que Él es el que le provee en medio de esta necesidad espiritual que ellos tengan. Habla de los forasteros, de los que estuvieron desnudos, de los enfermos, de los que estuvieron en la cárcel, y habla, por supuesto, de la predicación del evangelio que liberta. Él vino a libertar a los cautivos. Esa es nuestra responsabilidad primaria. La responsabilidad primaria de la iglesia no es otra. ¿Cuál es la visión de la iglesia? ¿Cuál es el propósito de la iglesia? No hacer un edificio acá, hacer otra cosa acá. No, el objetivo primario es alcanzar al perdido para la gloria de Dios. Lo demás será la añadidura, que será el producto de la necesidad de recoger a cada una de estas personas. Todas nuestras ofrendas, ya visto desde otro punto de vista, deben estar dirigidas a Dios como la fuente de donde viene todo. Siempre que damos o plantamos esas semillas de fe, lo estamos haciendo. Debemos hacerlo para Jesús. La persona que ayudamos, que alimentamos, viene a ser como Jesús para nosotros. La persona que visitamos en la cárcel, en su cama de enfermo, viene a ser como Jesús para nosotros. ¿Cómo podemos conocer a nuestro Señor Jesús? Le conocemos al hacer su obra y al dedicarla a Él. Le conocemos cuando extendemos nuestros brazos alrededor de aquellos que están desesperados, que están solitarios. Jesús dijo que cuando hacemos esto lo estamos abrazando a Él, a Jesucristo, nuestro Salvador bendito. Bueno, si bien es cierto que nuestro ofrendar ha de tomar muchas formas reales y tangibles al hacer llegar nuestra ayuda, como ya lo dije, en este punto de vista, desde el punto de vista literal o material, no espiritual, a fin de poder ser instrumentos para bendecir gente que tiene necesidad. El punto de nuestra fe al hacer este trabajo debe ser Jesús, solamente Jesús y únicamente Jesús. Él es el objeto de nuestra adoración, de nuestro amor. Él y nadie más es digno de nuestras vidas y únicamente Él es quien puede suplir nuestras necesidades. Claro que somos llamados a ayudar a otros, a colaborar a otros, no para vanagloria. Recuerde, la Escritura dice que no debemos hacer nada con vanagloria. No es para vanagloria, es para la gloria de Dios. Así que cuando hacemos algo, debemos hacerlo lejos de los reflectores, lejos de los aplausos, lejos de los reconocimientos que pueden exaltar nuestro orgullo humano, y podemos caer en el error de pensar que nosotros somos los que lo estamos haciendo. Recuerde que Él da el querer
como el hacer. Y si en su corazón ha nacido el ayudar, el servir, el colaborar, el bendecir a una persona, debe hacerlo siempre dando la gloria a Dios, recordando que ha sido Dios el que ha puesto en el corazón el don de poder bendecir a los demás, cualquiera que sea el trabajo en el que este servicio se proyecte. Así que siempre que sembremos algo en alguien, hagámoslo, como dice la Escritura, no para ser vistos por los demás, sino para que cuando lo hagamos en todo el sentido de la palabra, estemos dándole la gloria a Dios. Ahora, me parece que el versículo 37 en adelante, Cristo nos está demandando lo que podríamos llamar hoy como la conciencia social, el valor humano. Cristo nos pide que tengamos esta conciencia social. Estos son los principios por los cuales las personas serán juzgadas, su trato hacia los demás, hacia los que tienen necesidad, hacia los que están con hogar, hacia los pobres, a los enfermos, en la prisión. El interés por la sociedad no puede ser separado bíblicamente de un correcto andar cristiano. Recuerde que Proverbios 19:17 dice: a Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se le volverá a pagar. Jesús compara nuestro trato hacia quienes están en desgracia con nuestro trato hacia Él. Me parece que es con el deseo de que sintamos el amor hacia el prójimo y sintamos el placer, si se puede decir de esa manera, de lo que se siente ayudar a otra persona. Lo que hacemos por ellos, lo estamos haciendo para el Señor. No podemos permitir que el caminar cristiano sea solamente una empresa espiritual, desligada del servicio a la humanidad. Cuando fallamos en atender la necesidad social, fallamos en reconocer el valor que nuestro prójimo tiene para nuestros ojos. Ahora, el Señor invita a que la iglesia sea parte de estos proyectos. Entiendo, por supuesto, que no todas las iglesias podrán realizar a nivel macro estos proyectos de ayuda social. Hay iglesias que lo hacen, Dios bendiga esos ministerios que tienen ancianatos, que tienen colegios, que tienen ayuda social, que tienen visita a la cárcel, que tienen, una cantidad de cosas maravillosas, estructuradas y bendecidas porque tienen los recursos para poderlo hacer. Pero una iglesia de pronto que no tiene tal cantidad de recurso financiero es una iglesia que puede hacerlo poco a poco, que puede comenzar ayudando a los de la propia casa. Recuerde que la Escritura también dice en el Nuevo Testamento que nosotros debemos ayudar primeramente a los de la familia de la fe. ¿Por qué no empezar recogiendo una canasta de amor, como en otra época se llamaba, una ofrenda que traía la iglesia en la Santa Cena? Se recogía todo este mercado y luego se repartía a la gente que tenía necesidad, que sabíamos que tenía necesidad en la iglesia por alguna circunstancia X o Y. ¿Por qué no ayudamos a niños de bajos recursos que no tienen para estudiar y un día esa canasta de fe la convertimos en útiles escolares, etcétera? Hay muchas formas de poder ayudar. Dios permita que nuestro corazón no se cauterice para ayudar al prójimo, porque esta exhortación que nosotros vemos en este capítulo 25 del Evangelio de Mateo. El capítulo 26 del Evangelio de Mateo narra la unción de Jesús en Betania, la preparación de la última cena, donde Jesús instruye acerca del partimiento del pan y predice la traición de Judas junto con las negaciones de Pedro. Jesús ora en agonía en el Getsemaní buscando la voluntad del Padre y siendo arrestado. Luego es juzgado por el Sanedrín,
donde es acusado falsamente y Pedro lo niega 3 veces. Este capítulo número 26 es un pacto, es un capítulo dramático porque está acercándose ya el momento de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. El versículo número 28, cuando es instituida la Cena del Señor, Dios está o pareciera estar inaugurando soberanamente lo que vendría a ser el nuevo pacto de sangre. Jesús usa esta ocasión de la cena para hacer, vuelvo y repito, si se puede decir así, la inauguración del nuevo pacto. El simbolismo de la cena pascual bajo el antiguo pacto estaba a punto de ser plenamente satisfecho por medio de la crucifixión de Cristo. En ese momento histórico, Jesús transforma el significado de estos elementos de la cena pascual en los símbolos de un nuevo pacto. El pan representa ahora su cuerpo, el cual sería entregado, y la copa su sangre, la cual sería derramada para el perdón de los pecados. Los santos requisitos de Dios y del Antiguo Testamento estaban a punto de ser satisfechos para siempre. Una nueva manera de entrar en la presencia y la provisión de Dios estaba siendo preparada a través de Cristo, el Cordero de Dios. Está a punto de establecerse un nuevo y eterno vínculo por medio de la sangre de Cristo Jesús. Definitivamente, Dios inauguraba este nuevo y definitivo pacto. Qué maravilloso lo que está a punto de suceder. El versículo 41 nos exhorta a orar y a estar preparados. La Escritura dice en este versículo 41, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Una expresión que Jesús declara en un momento en el que Jesús sube a Getsemaní a orar. Allí en Getsemaní pide el apoyo en oración de sus discípulos, pero se quedan dormidos. Jesús luego les exhorta, no han podido velar, no han podido orar, ni siquiera una hora, no lo han podido hacer. Y lo tremendo es que el versículo 40 dice, no lo habéis podido hacer conmigo. O sea, ni siquiera estando Jesús al lado, ellos pudieron orar. La carne es débil, dice el versículo 41, como una realidad universal que Jesús está declarando en este versículo número 41. Espiritualmente, cuando llegamos al Señor, queremos hacer cosas. Ellos estaban con Jesús, no estaban solos, estaban con Jesús. Por eso les dice, no habéis podido velar conmigo una hora. Estaban con Jesús, pero aún a pesar de estar con Jesús, no pudieron orar. Esta desafortunada situación nos lleva a encender las alarmas. ¿Sabe que la carne que menciona el versículo 41 en su sentido más literal está hablando acerca de esa sustancia del cuerpo de los animales, de los individuos, de las personas? En su uso idiomático, es decir, en el griego, carne sarx, y está indicando la raza humana, los individuos como personas, como seres. En un sentido ya más ético y espiritual, sarx designa la naturaleza interna, interior de una persona, el asiento y el vehículo de los deseos pecaminosos. De manera que teniendo esto en cuenta, sarx está expresando lo que hay dentro de la persona. No está hablando de la afuera,
No está hablando del fruto llamado pecado, y lo he dicho ya en varias ocasiones en este estudio. No fijemos el problema en el fruto llamado pecado, porque yo peco y me siento pecador. No, no, no. Usted es pecador. Y el fruto que usted da es el fruto de ser pecador. Eso se llama pecado. Por eso Jesús nunca niega esta realidad. Aquí lo dice. La carne es débil. Por eso Él dice, hay que velar, es decir, estar atento, y hay que orar. No está hablando de velar como una vigilia, porque esta expresión suele confundirse con vigilia, ¿no? Velad como de vigilia, como de que la noche la paso orando. No, está hablando de ser de velador, como el celador que está pendiente de que no haya ninguna anomalía en el lugar que le ha sido entregado para su cuidado. Y si lo vemos desde ese punto de vista, nuestro cuerpo, que en el momento que aceptamos a Cristo y le reconocimos como nuestro Señor, Salvador, que resucitó al tercer día y está sentado a la diestra de Dios Padre y está preparando morada para nosotros, y nos dejó al Consolador, al Espíritu Santo de Dios, para que nos ayude en esta debilidad, ese templo es o debe ser cuidado por nosotros. A esto se refiere velar. Tenemos que estar velando que este cuerpo no sea contaminado, que este cuerpo no sea utilizado como un instrumento de maldad. A eso se refiere velar, vigilantes, cuidadosos, estar cuidando esta realidad espiritual. ¿Y cómo lo hacemos? Atentos. Cualquier situación que amenace nuestra correcta relación con Dios, inmediatamente debemos rechazarla. Debemos echarla fuera. ¿Cómo vamos a tener nosotros, si somos pecadores, el poder para hacerlo? Sencillamente, dice el texto bíblico, orando, porque la oración nos empodera en el Espíritu Santo, que es el que convence de pecado, el que alerta, la alarma, y al mismo tiempo el que nos da el poder para vencer esa carne débil a la que está haciendo referencia Jesús. Por eso no es solo estar atento. Lo he dicho cuando comparto el mensaje a la iglesia. No es, Señor, si tú me perdonas, yo prometo que no lo vuelvo a hacer. Vamos a fallar, somos pecadores, la carne es débil. Pero si usted entiende que el camino a seguir es la oración, llenarnos del Espíritu Santo de Dios a través de la oración, de la palabra, leyendo la palabra, yendo a la iglesia, en ese momento se creará alrededor de nosotros un escudo espiritual que impedirá que nosotros seamos tentados por el enemigo. Es muy diciente, desde mi punto de vista, que Jesús ore en el Getsemaní. La palabra Getsemaní significa molino de aceite. Probablemente por lo que Jesús estaba a punto de pasar por nosotros, morir en la cruz y todo lo que Jesús vivió. Muchas veces el resistir el pecado, la tentación, nos va a requerir pagar un precio. El precio de amistades, el precio de recursos financieros, el precio de dejar aparentemente oportunidades de cosas que pueden ser muy buenas a nuestros ojos, pero que serán, como en el caso de los discípulos, algo que adormecerá nuestra parte espiritual y nos puede llevar a cometer errores. Desde mi punto de vista y opinión personal, más adelante vemos en el versículo 69, y aquí me adelanto un poquito para terminar esta idea, que Pedro niega a Jesús 3 veces. Yo pienso que esto fue el resultado de la incapacidad de Pedro y los que con él estaban en Getsemaní con Jesús de orar. Tal vez
Solo tal vez si Pedro hubiera orado, tal vez, y solo tal vez hubiera tenido la fortaleza para no negar a Jesús. Los discípulos que estaban con él no hubieran huido si no hubieran permanecido a su lado. No sabemos, pero lo que sí sabemos es que el no orar nos pone en riesgo de no actuar como debemos actuar en el momento en el que debemos actuar. En el versículo 47, cuando Jesús es arrestado en Getsemaní justamente, nos muestra que ser vulnerables como líderes significa o puede significar mantenernos abiertos a los demás sin esconder nada y a veces hasta rehusándonos a defendernos a nosotros mismos. Pocas cosas inducen mejor una reacción por parte de la gente que la sensación de estar tratando con gente que se conduele y entiende las necesidades, lo cual se descubre obviamente cuando el líder se les presenta manso, pero seguro de sí mismo, como indudablemente fue el caso del Señor Jesucristo. Al rehusar Jesús, como lo notamos en este texto bíblico, a defenderse la noche de su arresto, la acción de Pedro, que uno hasta comparte, ¿no? Esa acción protectora hace que el siervo del pontífice, allí, es decir, el romano, perdiera una oreja. Inmediatamente Jesús, mire esto, procede a curar a su enemigo, haciéndose el mismo vulnerable, corriendo el riesgo de también ser herido y de que su acción se interpretara como un movimiento de hostilidad. Mírelo como lo estoy viendo yo ahora. Jesús, después de que Pedro en un acto de violencia tumba la oreja, Jesús coge la oreja y se la va a poner. Pudo haber otro soldado interpretado como iba a ser un ataque y haberlo incluso hasta atravesado con su espada. Pero no fue así. La acción de Jesús fue una vez más un movimiento de misericordia, de amor, para mostrar su gloria aún a sus propios enemigos. ¿Qué podemos aprender de este maravilloso acto de Jesús? La vulnerabilidad puede exponernos a un malentendido. No quiero con esto decir que el líder se acostumbre a mostrar una faceta de debilidad. Este es el otro extremo, de que el líder todo esté como tratando de inspirar lástima. Es que no, ese es el otro extremo, igual de nocivo que el extremo violento en el que se defiende por cualquier cosa que se dice o se habla, porque el líder en cualquier escenario estará expuesto a la murmuración, a la crítica, a la descalificación. Reaccionar a cada una de estas situaciones con violencia, pues lo único que traerá es una mala imagen para el líder. Irse al otro extremo, al de inspirar lástima, porque todos me atacan, es igual de nocivo, como ya lo mencioné. Mejor mantenernos en el equilibrio, de que hay momentos en los que habrá que expulsar a los cambistas con fuerza, en el que habrá que mostrar carácter, pero habrá momentos en los que por testimonio, vulnerabilidad, pero sobre todo para mostrar la gloria de Dios, deberemos mostrarnos mansos y humildes, porque esto también traerá sanidad. Aprendamos fue un programa producido por el Ministerio Internacional de Avivamiento. Para más información, visite nuestra página web www.minavivamiento.com.co o si quiere escríbanos a contacto@minavivamiento.com.com.